Al momento de desarrollar videojuegos, un factor importante es el apartado gráfico en el que daremos vida a los objetos, personajes, animaciones y ambientación. Todo esto, sumado al sonido, van formando el mundo virtual que exploramos. Sean bienvenidos a esta sección del canal donde repasaremos distintos motores gráficos utilizados en videojuegos. Antes de ver este video te recomiendo que veas el anterior, donde hablé del HPL Engine, ya que esta es una continuación. Sin más que agregar, comencemos. HPL2 es el motor utilizado en la serie de videojuegos de Frictional Games, Amnesia, el cual tiene varias características nuevas y diversos avances. Mientras que el HPL1 usó un sistema de portal para realizar el sacrificio de oclusión, un proceso que determina qué objetos no se deben dibujar, HPL2 utiliza una técnica de sistema de sacrificio dinámico llamada coherencia jerárquica. HPL1 también usó volúmenes de sombra de plantillas, mientras que HPL2 usa mapeo de sombras. El motor también cuenta con nuevos efectos como el Screen Space Ambient Occlusion, más conocido como el SAO, lo que permite utilizar la oclusión ambiental. Se sumaron efectos de calcomanías apropiadas y agrega una nueva técnica de renderizado llamada sombreado diferido. Todo esto permite luces y sombras ambientales más realistas, aumentando los requisitos mínimos de hardware para ejecutarse en comparación al primer HPL. Si bien el primer motor gráfico, debido a limitaciones de tiempo y falta de disponibilidad de personal, no tenía ninguna herramienta de modificación importante por parte de Frictional. En cambio, HPL2 recibió varias herramientas y documentación disponibles para el público que decidiera aventurarse en la creación de mods. Las herramientas disponibles consisten en un editor de niveles, un editor de modelos, un editor de partículas, y un editor de materiales. Con un wiki que contiene instrucciones sobre el uso de dichas herramientas, que por supuesto les estaré dejando en la descripción del video. Estos recursos de modificación permitieron a los jugadores crear mapas y niveles nuevos para Amnesia llamados historias personalizadas, algunas de ellas con una notable artesanía que muestran elementos como nuevas historias de juegos originales, nuevos elementos con propiedades especiales, mapas personalizados, nuevos registros de voz editados para notas y citas, pantallas de carga modificadas e incluso nuevos modelos 3D importados al juego. Actualmente, los foros de Frictional Games albergan secciones dedicadas únicamente a los creadores y jugadores de estas historias personalizadas, donde se pueden reunir y mostrar su trabajo, así como discutir el desarrollo y proporcionar comentarios sobre estos. Los juegos que utilizan el motor HPL2 son los siguientes: Amnesia: The Dark Descent, y Amnesia: A Machine for Pigs. Y hasta aquí la información encontrada sobre el HPL2. ¿Qué más sabes sobre este motor? ¿Qué tanto miedo te dio la atmósfera de Amnesia? Déjame tu comentario. Si te gustó el video, compártelo, eso me ayuda muchísimo. Puedes seguirme en mis redes sociales y obviamente suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.
¡Ah!